La importancia de tomar decisiones siempre se basa en la manera como nosotros dependemos o no de Dios. Lamentablemente, muchas veces, y nosotros sin darnos cuenta, tomamos decisiones que nos llevan a un final inadecuado, inesperado, y a veces que nos lleva al pecado o nos aleja de Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos realmente siguiendo a Dios o no? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer para cambiar? La lección de hoy día, que viene del pasaje de Proverbios en el capítulo 14, vamos a ver de que, como dice el versículo, hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero al final su destino es un destino de muerte. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 14, versículos 12 y 14 al 16 del libro de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Si podemos hacer una conciencia de nuestras decisiones y si realmente nos sentáramos a evaluar cada una de las veces en las que nosotros tomamos decisiones, podemos darnos cuenta si en verdad estábamos dependiendo de Dios o la verdad es que tomamos decisiones pensando en que eso era lo correcto. A veces con unas buenas intenciones, pero al final no fue provechoso. A veces la verdad es que sí tomamos malas decisiones sabiendo que lo que estábamos haciendo era incorrecto. Otras esperábamos que Dios nos bendiga y a veces resultó, a veces no. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos siguiendo a Dios? Lo cierto es que en mi propia vida he visto, y yo creo que la Biblia nos muestra, que muchas veces todo depende y la realidad es así, de cómo cada uno de nosotros tomamos decisiones basándonos en la dependencia de Dios. Si podríamos catalogar 3 formas en las cuales las personas toman decisiones, y no hablando de las personas comunes, sino hablamos de los creyentes, de aquellos que decimos que somos hijos de Dios, que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo como nuestro Salvador, pero aún así, lamentablemente, no siempre caminamos bajo la guía de Dios. Y de esta forma podemos ver 3 cosas. Hay algunos que realmente caminan dependiendo de Dios en todo lo que hacen. Hay otros que en cambio dicen que dependen de Dios o decimos que dependemos de Dios y tomamos decisiones pero no consultamos a Dios, solamente pedimos su bendición. Y otras a veces ni siquiera le preguntamos a Dios, ni siquiera buscamos su favor. Solo hacemos lo que decimos que vamos a hacer y punto. ¿Cuál de estas 3 está bien? Lo cierto es que la primera es la que realmente vale la pena. Es en la primera en donde siempre vamos a encontrar la guía de Dios y el final, que es la prosperidad que Dios nos hace a través de nuestra obediencia. En las otras 2, a veces podríamos encontrar suerte, o por decirlo suerte, o en bendiciones, y en otras veces la verdad es que nos encontramos con un frenazo horrible, un fiasco. Nos encontramos en un momento inesperado y a veces doloroso, donde perdemos, donde nos alejamos de Dios. ¿Cómo podemos saber? Vamos a analizar la primera, la dependencia de Dios. Cada uno de nosotros deberíamos depender de Dios para las decisiones que tomamos, sean grandes o pequeñas. ¿Cómo se sabe si es que estamos dependiendo de Dios?
nosotros deberíamos tomar ideas o pensamientos y ponerlos ante la presencia de Dios y no decir o no tener la certeza de que lo que vamos a hacer es cierto y solamente esperamos la bendición de Dios, sino que consultamos, pasamos tiempo en oración, pasamos tiempo leyendo la Biblia, pasamos tiempo que Dios trabaje a través del Espíritu Santo convenciéndonos cuál es la dirección correcta que debemos tomar. En ese instante, cuando completamente entregados nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nos aferramos a Él y dependemos de Él, y hasta que no confirmemos de Él, no tomemos una decisión. Es solamente en ese momento cuando las decisiones que tomamos realmente son ciertas, son buenas, son provechosas, son correctas. En la segunda, a veces nosotros pensamos, decidimos algunas cosas, hacemos un análisis propio de nosotros, miramos las circunstancias, miramos los recursos que tenemos, miramos el futuro en nuestra mente y pensando en eso decimos, esta decisión parece de que sí va a tener un buen resultado y lo único que hacemos es decirle, Señor, he decidido hacer esto, te pido que me bendigas, te pido que me ayudes y nos vamos. La tercera, ni siquiera a veces oramos. A veces tomamos decisiones grandes o pequeñas. No necesariamente tiene que ser decisiones pequeñas, sino de muchos diferentes tipos de decisiones. Y a veces terminamos que sin consultar a Dios, vamos y hacemos lo que queremos hacer, sin considerar la autoridad de Dios, sin considerar que estamos ante Él y que Él está mirando cada paso nuestro, solamente lo hacemos y punto. Lo cierto es que solo la primera, cuando dependemos absolutamente de Dios, sabemos si la dirección que estamos tomando es correcta. En las otras, a veces nos encontraremos con que estamos yendo en pos de nuestro camino. Y como el pasaje de hoy día nos dice, el hombre a veces piensa que el camino que está tomando es un camino provechoso. Nosotros estamos, recordemos, cegados a veces por nuestras limitaciones. ¿A qué me refiero? Nosotros no sabemos todo el futuro. Nosotros no tenemos todo el poder, nosotros no tenemos todo el conocimiento, ni siquiera podemos saber qué es lo que va a pasar más adelante hoy día. Entonces, ¿cómo podríamos planificar y tener certeza que eso que hemos decidido va a resultar como tenemos en mente? Solamente Dios lo sabe. A veces nuestra pecaminosidad nos lleva hacia allá. Y a veces parecería que el propósito, la meta es buena, pero detrás de eso solamente Dios sabe si es que nuestro corazón realmente está alineado en la justicia, o a veces no. A veces estamos engañados, Satanás nos puede presentar una tentación y pensamos que nosotros estamos bien cuando estamos realmente engañados. Nuestro corazón es engañoso, también nos dice la Biblia. Entonces, nuestras decisiones podrían ser malas. Es por eso que dependemos de Dios para todo. En el pasaje que estamos aprendiendo aquí en el capítulo 14, la Biblia habla del sabio, del necio y del simple. Sabio es aquel que busca a Dios y depende de Dios para tomar decisiones. Es aquel que sabe de que sin la guía de Dios no puede tomar una dirección correcta. Necio es aquel que se lanza aún a pesar de que sabe de que Dios no quiere que eso haga y busca hacer las cosas a su manera, ignorando a Dios, ignorando su autoridad y a veces ignorando su presencia, pensando que Él no lo mira. En cambio, el simple oye la reprensión, va a la Biblia tal vez, lee la Biblia en ese instante, pero no se da cuenta realmente porque es simple. O sea, no busca realmente depender de Dios y lo que Dios le dice en ese instante, tal vez no llega a la mente del hombre y se va. Recordemos, nuestro pecado tiene la capacidad de engañarnos de tal manera que nosotros podemos ver lo que no existe y pensamos por ese engaño que lo que vemos es real y seguro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo quiere usted seguir caminando en su vida? Dependa de Dios, aférrese a Él, no se suelte de la mano y no dé un solo paso hasta que no encuentre la confirmación de Dios. Nuevamente, a través de su palabra, en un tiempo de oración y en ese tiempo de meditación,
que el Espíritu Santo esté trabajando en su vida. Solamente ahí va a encontrar el camino correcto en las decisiones que debe tomar. Que Dios nos ayude. Es muy importante. Nuestra vida, nuestra caminar con Dios, nuestra prosperidad depende de las decisiones que tomamos y cómo las tomamos. Hasta pronto y que Dios nos bendiga.